Bueno, a veces las tecnologías pueden ser la mejor amiga, la mejor herramienta y a veces les pido paciencia si algo se llega a atorar porque mi presentación tuvo un pequeño problema y son muchas diapositivas, pero no la voy a pasar toda. Les voy a decir rápidamente la mecánica. Voy a pasar muchas diapositivas muy rápidas porque la versión corta no sé dónde quedó, entonces voy a pasar muchas muy rápido, pero hay algunas en las que sí me voy a detener, porque yo le agradezco infinitamente la paciencia a mis colegas, al doctor Mendoza, a la doctora Violeta Feria y a todos y a todas quienes se encuentran haciendo el favor de escuchar. Yo voy a presentar una perspectiva radicalmente distinta, porque la perspectiva que yo quisiera plantear es una perspectiva de género y quiero hablar de la violencia sistémica que existe particularmente contra las mujeres en el sector salud. Entonces no voy a hablar de la violencia de la sociedad civil hacia el personal de salud, sino hablaré de la violencia sistémica y para ello voy a requerir muchos elementos complejos. Entonces les ruego que tengan mucha paciencia porque no podré explicar todo, pero sí me gustaría que tengan la visión panorámica y centrarme en algunas pequeñísimas aportaciones que me gustaría hacer a ustedes. Entonces, voy a empezar a poner la presentación. Les digo, si ustedes quieren más o menos tomar alguna información posteriormente por correo, yo les puedo mandar la diapositiva. Entonces, sin más, agradezco verdaderamente este esfuerzo para los organizadores, para el laboratorio, para el maestro Hernández, para el maestro Sergio Rangel y para mis colegas. Agradezco la paciencia de antemano y lo que quisiera decirles es que tal vez mi único esfuerzo en este caso es realmente lograr traducir muchos lenguajes. Y me quiero unir a mis dos colegas porque yo también quiero hacer un pequeñísimo homenaje respecto a las pérdidas de vidas y voy a poner precisamente a quien más me inspira, que fue, no sé si ya en este momento ya se está compartiendo la pantalla, no sé si ya está compartiéndose la pantalla. Doctora, se está cargando unos momentos. Listo. No sé si pueden ver la diapositiva. Sí se ve, doctora. Muy bien, les agradezco mucho. Solo si tienen, como muchas las voy a pasar muy rápidas, le hago un homenaje a todas las personas muertas y a las personas que se han dedicado justamente al tema de la bioética y en particular, como mi perspectiva va a ser una perspectiva de derechos, deberes y libertades fundamentales, y esto encuadra o integra una serie de transversalidades, lo primero que quiero decir es que el género no se puede confundir solo con los derechos de las mujeres, pero sí con la diferente grado de violación de sus derechos. Entonces, homenaje a Graciela Rodríguez Ortega y obviamente a todo el equipo, a todo el personal de salud que no solo ha enfermado, sino que ha perdido la vida o que está en ese tránsito. Muy rápidamente, solamente quiero que tengan muy en cuenta que para mí lo más importante de este intercambio, justo porque es interdisciplinario, pues es lo que yo denomino perspectiva epistémica y que para mí es realmente lo más importante de estos minutos que voy a compartir con ustedes, además de unas cuantas palabras que las tengo allí como keywords, que sería pues un enfoque definitivamente transdisciplinario a partir de la medicina conductual, de las neurociencias y la psicología jurídica. Y entonces estas palabras claves tienen que ver con también una metodología muy particular y cerraré con una propuesta muy concreta, aunque están nucleadas varias propuestas, pero solamente trataré una que tiene que ver justamente con las alianzas intergeneracionales. Pongo aquí el texto de este texto pionero que trabajamos un grupo grande con la doctora Rodríguez Ortega. Entonces, esta es mi hoja de ruta y a partir de ahora voy a ir muy rápido en algunas cosas. Lo primero que quiero dejarles es la confluencia. Yo quisiera hacer una integración
de derecho, economía, salud, medicina conductual, y los dos grandes pilares es el enfoque de derechos, que no le voy a decir humanos porque es la corriente anterior, por decir así, la corriente general, la corriente abstracta, sino me voy a ir a la corriente que arranca ya prácticamente en México desde 2011, que está completamente orientada a un enfoque basado en evidencias e inclusive un enfoque económico que aterriza en lo presupuestal cada uno de los derechos. Entonces, esta es una integración a partir de dos pilares, primero los derechos y luego esta parte de la Agenda 2030, los ODS, que en particular estoy mencionando ahí el ODS número 3, número 16 y número 10, que tiene que ver con la impartición de justicia, no solamente por los tribunales, sino por cualquiera que es operador jurídico, como puede ser el director de un hospital o como lo puede ser un legislador, así como el tema de la reducción de desigualdades, porque allí me voy a centrar particularmente en la perspectiva de género que quiero ofrecerles, que se integra en el objetivo de desarrollo sustentable número 5, que es la igualdad de género. Y pongo aquí todo el personal de salud. Voy a empezar por decirles que el torrente de información que existe es enorme. No sé si ustedes puedan ver el cursor donde yo lo voy a ir colocando, pero me gustaría que vieran que en la página oficial donde está toda la información concentrada del COVID, tenemos por lo menos 500 fuentes nacionales e internacionales. Aquí quisiera destacar 4 palabritas que son las que me gustaría que se quedaran de esta participación. Primero que nada, ven aquí el cursor que dice transparencia proactiva, datos abiertos, materiales de consulta, que significa que toda información generada por el gobierno tiene que ser accesible y útil para resolver algún tipo de problema, no estar encriptada, no tener que justificar por qué la queremos. Aquí tenemos inmediatamente las acciones con perspectiva de género y acá tenemos el tema de la bioética con una serie de recomendaciones. Entonces, simplemente asomarse a esta página, se pueden echar un doctorado porque aquí van a encontrar cantidad de documentos que de verdad no se la acaban. Así que si tienen algún rato de aburrimiento, asómense a la página del COVID porque créanme que van a encontrar de todo. Bueno, entonces, siendo esta la fuente nacional oficial, pues es la primera que quiero sugerirles. Y entonces arrancamos con esta parte que me parece súper importante porque la perspectiva que yo les quiero plantear es el modelo de toma de decisiones. Y una pregunta que me gustaría que pudieran anotar es si ustedes creen que uno puede tomar mejores decisiones bien informado o mal informado. Definitivamente la calidad de la información es importante. De manera que aquí les estoy proyectando un esquema muy idílico, muy neutral, en donde supuestamente el conocimiento emerge justamente del 50% de creencias y el 50% de hechos, pero es un esquema ideal porque normalmente o nos cargamos a los hechos o nos cargamos a las creencias. Y en las creencias tenemos, obviamente, creencias positivas y creencias negativas, y hay una gran imperancia del pensamiento mágico y de la irresponsabilidad en ese pensamiento negativo. Y como somos estrictamente lo que pensamos, entonces si nosotros tenemos pensamientos negativos, irresponsables, nuestra conducta estará vinculada con esos pensamientos. Y aquí les puse un foro que fue muy importante, en donde justamente se trataron las cuestiones éticas y religiosas que permean todo el tema de los cuidados de salud. Entonces, esta parte, ¿cómo la podemos superar? ¿Cómo podemos saber cómo es nuestro esquema personal a la hora de atender una crisis, que es un esquema mucho más riguroso? Pues a esto se le llama metacognición. La metacognición quiere decir que yo voy diciendo expresamente cómo pienso, desde dónde pienso, por qué lo pienso, para qué lo pienso. Y este es un proceso que se entrena y no es un proceso difícil. De manera que aquí es el centro de lo que a mí me interesa, que
tenemos 3 palabras claves para hablar de las condiciones en las que realizamos una decisión. Es el balance entre certidumbre, incertidumbre y riesgo. Y cuando el riesgo también se puede clasificar, como nos comentó la doctora Feria, con el triaje, con el semáforo, bajo, moderado y alto, ahí es donde empieza el ámbito en el que se pueden presentar dilemas, pero es muy importante saber lo que sí son y lo que no son. Y entonces, a partir de aquí, bueno, yo lo primero que quiero decirles es que tenemos miles de protocolos. Les quise poner aquí algunos de los más recientitos, que tienen que ver con los parámetros para justamente eliminar esto que podríamos llamar incertidumbre, porque si en alguna disciplina hay cantidad impresionante de estándares por cada problema, pues es en medicina. Podemos hablar de los estándares en gerontología, podemos hablar de nefrología y en cada uno de ellos. Entonces, tenemos miles de guías de protocolos para cada problema específico que van reduciendo justamente el margen de incertidumbre. Pero sabemos, como lo estamos viendo aquí, que el cuidado es complejo porque intervienen numerosos factores, por lo cual el pilar es la educación. ¿Qué tipo de educación? Concretamente la educación en derechos, deberes y libertades fundamentales contemporáneas, porque eso implica ponerle un sello de calidad a esa educación, a ese entrenamiento, a esa formación permanente. Otra declaración que no quisiera dejar es que esta resolución de la 70 Asamblea General de Naciones Unidas de octubre del 19, les estoy trayendo lo más reciente, nos habla de que la información tiene que ser accesible, sencilla, no encriptada, concreta y precisa para todos. Y hay párrafos que me gustaría leer, pero no voy a poder hacerlo. Hay unas palabras que han estado surgiendo en el imaginario y en los congresos, el poder, el biopoder y el bioderecho. Lo único que yo quiero decir aquí, que es muy importante, es que hablar de biopoder y hablar de Foucault es una posición extremadamente crítica, ácida, que nos sitúa en posiciones justamente muy contrarias al esquema autoritario general de Latinoamérica. Entonces, hablar de biopoder quiere decir que el poder permea muchas de nuestras acciones y formas de ver la vida, porque el poder se entrena mediante gestión emocional y mediante otros elementos en los que nosotros todavía tenemos un gran hueco que pretende ahora esta nueva escuela mexicana de la Cuarta Transformación rellenar. Esto no lo hemos tenido, no lo tuvieron nuestros padres, no trabajamos resolución de conflictos, no trabajamos modelos de tomas de decisiones y tampoco manejamos el tema de toda esta gestión de los torrentes de información que tenemos. Aquí solamente quiero iniciar con este esquema porque como está dirigido específicamente al tema de género que yo les quisiera por lo menos bosquejar, aquí lo que les muestra este esquema es que las mujeres carecen de voz para tomar decisiones, que carecen de información sobre sus derechos y sobre cómo ejercer sus derechos, y también carecen de los recursos adecuados, como lo ven en esta parte, dice recursos para los cuidados maternos, etcétera, etcétera, pero los recursos en general para ejercer sus derechos. Y precisamente por todas estas carencias y naturalizaciones de distintos tipos de violencia, como lo puede ser la violencia obstétrica, el maltrato o la violencia se normalizan. Cuidado porque maltrato, agresión y violencia no son sinónimos, sino que vamos en una gradación creciente en donde la agresividad es parte de los impulsos del cerebro reptil natural y la violencia y la agresión, el acoso ya no. Ahí hay una asimetría de recursos, hay una desproporción y entonces aquí encontramos miles de actitudes discriminatorias, que es hacia donde voy a dirigir la propuesta. Rápidamente, quisiera nada más señalar que depende de en qué libro lea uno y cuándo, en qué año, pues uno va a tener distintas nociones o diferente forma de correlacionar ética, bioética, derechos
políticas públicas. Aquí lo que yo quisiera destacar es que según este modelo, que es el que yo estoy siguiendo, la bioética es la ética de la vida, y dentro de todas las éticas de la vida podemos inclusive encontrar las físico-matemáticas, la bioética de las humanidades, de las ciencias administrativas o de la parte médica biológica. Este es el modelo que yo sigo, que habla de ciertas formas como nos adentramos a las necesidades de estas áreas o cómo generamos soluciones. Depende del ojo, ahora sí que es la pedrada. Pero como hay muchísimas clasificaciones, hay quien puede no estar de acuerdo con esta. Ahorita voy a pasar de voladísima por otras dos, pero a mí me interesa mucho que vean esto, porque cada vez que yo mencione una palabra, alguien puede decir, oye, yo no tengo ese concepto, yo tengo otro. Ah, bueno, pues es que tú tienes otro librito y tienes otro modelo. Pero para mí esto es muy importante que más o menos lo visualicen, porque existen, este es un librito muy reciente sobre los básicos de la teoría del error, precisamente aplicado al modelo de toma de decisiones. Y entonces nos habla de algunos tipos de error general, ¿no? Sería, digamos, un error basado en las reglas, porque yo las desconozco, en el conocimiento o en algunas otras fallas, digamos, biofísicas, como la memoria, la atención, la concentración, que van a permear toda esta mirada sobre el COVID. Entonces, aquí lo único que quiero decirles es que también depende de la ciencia. Los odontólogos tienen una escala, los que estudian aviación tienen otra, los gerontólogos tienen otra. Entonces, pues no nos podemos a veces poner de acuerdo en estas metanarrativas. Entonces, aquí lo que nos dice es que los errores basados en la experiencia, SB, los errores basados en el conocimiento o desconocimiento de la regla, o los errores que tienen que ver con el conocimiento, tienen diferente prevalencia. Y entonces se detectan también de diferente forma. Los errores que más rápido se detectan son aquellos basados en las prácticas, porque rápidamente alguien nos dice, ya la regaste, no lo hiciste bien, y entonces tienen una retroalimentación rápida. Y entonces hay algunos, a pesar que son errores resistentes a la detección. Entonces, aquí lo que quisiera que vean es que hay que consultar cuáles son los márgenes de error de cada disciplina para poder llegar a unos nuevos acuerdos trabajando conjuntamente, como lo hace el equipo de salud entre varias disciplinas. Aquí nada más lo que quiero decirles es que todo está lleno de métricas, de estandarizaciones, dependiendo quién es quien está mirando y cómo está mirando. Tenemos otras muchas más. Por ejemplo, esta nos habla, este es un enfoque cognitivo-conductual. Todas las clasificaciones de los errores no vienen de la medicina, vienen primeramente de la educación y luego vienen de la psicología. Entonces, es ahí donde tenemos que consultar que hay errores de la percepción, errores interpretativos, errores en la transferencia de la información y errores de proceso. Vamos a encontrar 70 clasificaciones. A mí me gusta mucho esta porque quiero hablar del enfoque de reparación integral que corresponde de 2011 para acá, que nos habla de actos inseguros. Y entonces esos actos inseguros pueden ser errores, esta teoría del error, o pueden ser violaciones, ¿sí? Negligencias o cosas que yo no me gusta hacer y entonces no las hago. No me quiero lavar las manos, no me quiero poner la mascarilla, me la estoy cogiendo. Entonces, ¿cómo son esas violaciones? ¿Son rutinarias o son excepcionales? Aquí lo que quiero que vean es que pues hay esta misma cuestión de errores de procedimiento, errores de elección, errores en la percepción o en la solución del problema. 70 clasificaciones. Hay, por ejemplo, esta que nos dice que error es el género y la equivocación es una especie que se da en la planeación. Pero volvemos otra vez a caer en la clasificación de los verdes. Entonces podemos tener muchísimas clasificaciones, pero esto viene de la epistemología, viene de la psicología y de la educación. Por ejemplo, este es un texto bastante reciente que clasifica los errores médicos clínicos desde el diagnóstico, el tratamiento. Todos estos errores los vamos a ir viendo porque
estamos centrándonos en el EBE, que sería el enfoque basado en evidencia. Este es un texto muy, muy reciente, bastante interesante, que se los recomiendo. Y a partir de ahorita, no sé si quieran sacar alguna captura de pantalla, pero aquí viene todo el marco teórico con el que voy a entrar justo al tema del género, que se desarrolla desde 1980, particularmente 1994, con la Conferencia del Cairo, que tiene que ver con toda esta gran perspectiva de género, con la deconstrucción de este esquema que mencioné aquí atrás, que tiene que ver con estas creencias, pensamiento mágico, naturalización, etcétera. Entonces, aquí lo que vemos es que ya avanzamos en una serie de construcciones que dicen, todo esto es violencia. Y lo vamos a aterrizar en el artículo primero de nuestra Constitución. Este es el marco internacional y regional. Aquí tenemos el marco específico. Por ejemplo, fíjense, es de 1990, que habla de la bioética como introducción, como historia, como métodos y como prácticas, de Nancy Yeager. Van a encontrar muchas mujeres en mi bibliografía que ya nos empiezan a hablar de la violencia de género como un tema bioético, pero además como un tema de los comités, de las evaluaciones en cada centro, y que empieza a ver desde distintas perspectivas la violencia hacia dentro del personal sanitario, entre el personal sanitario y de la sociedad. Así que no es, digamos, una ocurrencia propia el dar este enfoque de género, sino que es un puente entre bioética, derecho y políticas públicas. Rápidamente, hay una serie de datos también relativos a la ética con la Agenda 2030, con el tema de la justicia fiscal, financiera. Hay un tema relacionado con el manejo de las redes informacionales y los derechos fundamentales, y una serie de elementos enfocados hacia el tema que les estoy presentando, que es cómo tomamos las decisiones en esta era de las decisiones casi personalizadas de acuerdo a ese metabolismo, a esa situación clínica de cada paciente. Y el gran tema que nos va a aterrizar, que es la vulnerabilidad que una feminista de color generó en los 80, que llamó interseccionalidad. Yo prefiero llamarle transversalidad, porque vamos a llegar a una, digamos, perspectiva muy concreta. Aquí estoy terminando con el marco teórico. Les estoy presentando de dónde viene esta denominación de derechos fundamentales, que viene de Europa, todo enfocado hacia la eficacia, nada de discursos, todo más o menos no medible con exactitud, pero sí parametrizado, ponderado. Y aquí es el centro del estudio que les voy a presentar muy rápidamente para justificarles el por qué estoy dando esta perspectiva de género. Este es como el estado del arte de alrededor de 70 programas de género aplicados al cuidado de la salud en los ministerios oficiales. Y lo único que quiero que vean de este mapa, parecería muy complejo, pero lo que quiero que vean es cuántos programas hay acá en Europa y en Asia, y cuántos tenemos acá en Latinoamérica. Acá vemos que ya hay 3, 4, 5, y acá tenemos uno en cada lugar. O sea que programas de cuidados de la salud y de gestión de la salud en lo normal y en casos de emergencia, pues vemos que son muy pocos. Y luego acá vamos viendo cuáles son esos servicios críticos en el caso. Vemos el VIH, vemos el servicio de salud mental, casos infecciosos, el tema de los derechos sexuales y reproductivos, que por su naturaleza son dilemáticos. Y aquí lo único que quisiera es que el análisis, aquí está muy codificado el análisis de todos estos 80 programas, está codificado de acuerdo por región, y vemos cómo este circulito rojo, que es el código de Latinoamérica, pues va desapareciendo en muchos de los casos de los indicadores con los que se evalúan esos programas, que contienen desde la formación hasta la evaluación del personal docente y del personal sanitario, y los recursos que tiene para enfrentar su día a día.
Ya no digan ustedes emergencia, sino el día a día. Bueno, entonces, de todo esto, que son como 700 páginas, lo único que les voy a decir es que solo un quinto de los programas tienen bases reales de evaluación de este enfoque basado en evidencias. Son muchos discursos, son discursos políticos, son intenciones, pero mantienen guetos y mantienen un hoyo en la democracia deliberativa, tanto en la transversalidad como en la multiseccionalidad. Es decir, el club de Toby y el club de Lulú. Acá los enfermeros, acá no realmente tienen metodologías para integrar el trabajo multi, inter y transdisciplinario, ni tampoco los multisectores. Todas los comités se hablan, pero por ejemplo, comités hospitalarios no tienen abogados o no tienen un trabajador social o no tienen, hay muchísimos comités que carecen de alguna de las partes. Y me voy a ir rápido porque me gustaría que justamente vieran dónde están esos puentes a los que deberíamos llegar. Este es un pequeño regalo jurídico porque a los médicos o al personal sanitario, pues a veces nos dicen estos por qué hablan en latín, pero me gustaría que se queden con una diferencia de palabras, porque es parte de algunos huesitos del aguacate que me gustaría dejarles del enfoque sistémico de derechos, deberes y libertades, que se apoya en estos que llaman determinantes sociales, pero que se llaman derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y en la perspectiva de género, que es una de las transversalidades. Otra transversalidad es la edad, otra transversalidad es el ingreso económico, otra podrían llamar la grasa o el ingreso o lo que nosotros, la raza o lo que se llama también características fenotípicas, y otro podría ser las discapacidades. Ahí tenemos los ejes transversales del artículo primero. Entonces, este enfoque tiene varios elementos importantes, pero el más importante es que aquí ya nadie se puede lavar las manos ni hay derechos absolutos, sino que hay corresponsabilidad. Y hay una diferencia muy clara entre obligación y deber. Y así como vamos a trabajar este cuadrito, este recuadro de los diferentes tipos de responsabilidades. Nosotros los abogados a veces somos un poco apegados a la tradición y el derecho romano siempre lo andamos leyendo, siempre lo andamos rascando. Y entonces, en el derecho romano, en un libro muy importante llamado Las instituciones, una compilación, se decía obligatio est juris vinculum. La obligación no es un deber. La obligación es un vínculo jurídico que nos constriñe a dar a alguien, de manera que los derechos son correlativos. Cuando dices obligación, no estás hablando el deber de una persona. Ese es un deber unilateral, sino que la obligación tiene dos partes. Y rápidamente las responsabilidades pueden ser objetiva o subjetiva. Objetiva es la que genera el sistema y subjetiva es la particular de la persona que tendrá que ver con lo que debía de saber y no supo. Y de estas responsabilidades, pues ya se desglosan muchas, pues la administrativa, la civil, la penal, la patrimonial, no siempre hay elementos y no son fáciles de decir. Voy a tratar de apurarme para simplemente llegar a la propuesta porque ya no voy a poder mostrar una serie de temas, solo quiero que tomen aquí algunos datos por el tema de las magnitudes, las métricas y el enfoque basado en evidencias que parte de ciertos compromisos que firmamos internacionalmente, pero se consolidan con la reforma constitucional que cambia incluso muchas palabras para hablar del tema de garantías, de eficacia, de medidas, de indicadores, de referentes, etcétera. Esta es tal vez la lámina central en donde yo les planteo la hipótesis de confluencia entre esta línea roja, que serán todos los sesgos cognitivos que incluyen estereotipos, prejuicios, vacíos, franca ignorancia, que es de lo que tenemos que tratar de salir mediante mejores sistemas de toma de decisiones. Aquí es donde hablamos sin tener una referencia, donde hablo siento, creo, pienso. Ajá. Acá es donde la bioética empieza a transitar, son las filosofías, es la búsqueda de la verdad, del epísteme, es un tránsito autogestivo. Yo decido si quiero salir de aquí o no quiero salir de aquí
y me quiero quedar en esta nube. Pero, ¿cómo le hago para que este mundo se reduzca, esta incertidumbre se reduzca con este enfoque verde que está aquí, que es el que se propone? Primero busca en la norma, si la norma define, si la norma plantea parámetros, y luego discutes si hay un margen dilemático. ¿Por qué? Porque esto es coactivo y es punible, es obligatorio, no es que nos guste o no nos guste, que lo conocía o no lo conocía. Entonces, si tú primero buscas en este sector, te vas a eliminar una serie de problemas en estos dos sectores. Y entonces, si tú dices, es que no sé, es que no sabes o es que realmente no existe ese parámetro. Y yo casi les puedo asegurar que en medicina algo va a existir, porque la verdad, el tema del equipo de salud entre los psicólogos, los médicos, los trabajadores sociales, las enfermeras, realmente tienen muchísimos protocolos. Entonces, aquí el tema es cómo le hacemos para aprovechar los sistemas. La mala noticia es que nos habíamos tardado en hacerlo. La buena noticia es que en menos de 2 meses, una cantidad enorme de población está usando las herramientas y está haciendo cosas que nunca pensó hacer. Entonces, tenemos una buena y una mala. Y aquí englobamos o integramos este llamado principio pro persona del artículo 1 con estos 3 elementos que se manejan en la bioética. ¿Qué quiere decir el principio pro persona? No maleficencia, no hacer daño, beneficencia, pero ¿cuál beneficencia? La progresiva y la contextual. Yo no le voy a dar caviar a una persona que en un hospital no tengo ni para guantes. Me va a decir, oiga, es que aquí dice que usted me tiene que dar la mejor alimentación. Sí, pero en el contexto de la viabilidad. Entonces, no maleficencia y beneficencia progresiva y contextual es lo que da sentido y el vis a vis con el principio pro persona. De aquí, realmente solamente quisiera volando leerles esto que es súper básico porque creo que lo deben de tener todas y todos. Aquí no sé por qué se puso esta raya, pero esta es una declaración firmada el 2003 y ratificada apenas en octubre de 2019 que dice que los valores éticos y legales, los principios y valores éticos y legales están súper relacionados, pero las obligaciones éticas exceden a las legales. Pero en algunos casos la ley puede incluso mandatar conductas no éticas porque no se han aterrizado, no se han aclarado. El hecho de que un médico haya cumplido con la ley puede no necesariamente significar que cumplió. ¿Alguien está rayando la pantalla? Porque yo no soy. Pero bueno, ok, dice que cuando la ley está en conflicto con la ética médica, los médicos tienen que trabajar para cambiar la ley. Entonces aquí tengo el sustento de este esquema que estamos marcando aquí. Sí, gracias, que alguien me ayude a borrar esas rayas porque, bueno, aquí hay en mil situaciones. Aquí quería yo bajarles esta que es la declaración que me gustaría regalarles y que la que va a sustentar la propuesta con la que quisiera yo terminar. Tenemos esta declaración porque hay todo un marco, los que trabajamos en tema de salud y ambiente, sabemos que hay todo un marco de protección en temas de desastres. Desastres ha habido en el mundo mucho más que pandemias, muchos desastres. Entonces hay un marco para la gestión en momentos de desastres que son, pues, tal vez no tan globales como esta pandemia, pero que han generado un marco desde, pues, hace por lo menos 30 años. Y el punto 6 y 7 son los que sustentan. Dice, establecer mecanismos de información para documentar la violencia contra el personal médico y los establecimientos, etcétera, etcétera. Y las normas internacionales deberán sensibilizar sobre esta cooperación y la protección primaria para todo el personal de salud. Pero esto lo dice también contra los gobiernos. Y entonces aquí yo ya no voy a ir a todos los objetivos de desarrollo sustentable, uno por uno, cómo están sustentados. Estas son las curvas de las 3 formas de detección del COVID, cuando te llega el bicho, cuando está incubando y cuando estás generando los anticuerpos. Me voy a saltar todos los modelos de género
porque realmente aquí a lo que quiero irme es a 4 gráficas, se me está acabando el tiempo. Aquí quisiera destacarles lo siguiente. Aquí ustedes están viendo cuántas enfermeras son las que han perdido la vida y que tienen casos confirmados. A legua se ve que el personal que tiene los cuidados más cercanos, pues es el que está más contagiado y afectado por la pandemia. Pero si además ustedes a esto le sacan el dato diferenciado por género, se nos va a un 80% de mujeres contagiadas y también mujeres que han perdido la vida, porque son las que están en situación más precaria de salud y están en situación más precaria de contagio y además con situaciones precarias de prestaciones, lo cual me lleva a integrar toda la argumentación anterior en varios elementos. Pero aquí lo pueden ustedes ver claramente. Aquí se ve la falta de preparación, la falta de voz, la falta de elementos, la falta de recursos que les mostré en la diapositiva anterior. Y aquí estoy tomando 5 índices muy importantes, por supuesto, de la organización de la WHO, la Women Health Organization, la World Health Organization, y varios índices de género. Aquí tenemos este Gender Equality Index, más otros muchos que hay, pero fíjense rápidamente, aquí no tengo ni siquiera que explicarlo, aquí claramente se ve que entre los 30 y los 45 años, ¿quiénes son las más afectadas? Aquí está más claro que nada, acumulados. Este es el sector de las mujeres que se ve afectado a nivel social. Primero les mostré dentro del equipo de salud y ahora les estoy mostrando la sociedad. Quienes están teniendo que salir a la calle con el comal, quienes no tienen agua en sus casas, no tienen electricidad, etcétera, etcétera. Y bueno, yo aquí lo único que quisiera, de plano me voy a saltar a, esto no lo voy a ya mencionar, pero quisiera irme básicamente a la propuesta. La discriminación a lo largo del ciclo de la vida se va acumulando y evidentemente aquí hay una serie de documentos internacionales que nos hablan justamente de que el impacto en el sector femenino genera una multiplicación de impactos negativos en la sociedad, porque son madres que son solteras, que viven en la marginación, que tienen condiciones precarias y de quien depende su familia. Muchas veces, obviamente, son jefas de familia, según numerosas estadísticas que no voy a mencionar, ¿no? Aquí están los indicadores que agravan la enfermedad de estas mujeres, que además tienen estas otras comorbilidades, y aquí no lo voy a mencionar, pero es todo el impacto de la violencia, y cierro con 2 láminas. Aquí tenemos justamente ya la sugerencia de las alianzas y las sinergias. Mientras no cambie esta perspectiva de género desde el pensamiento, el lenguaje incluyente y las condiciones o las conductas de respeto, aquí está el círculo completo, basándome en Rolando García y Edgar Morán, más Parpet, que es un texto clásico respecto a el conocimiento existente, las asunciones o las inferencias que hace la persona sobre la naturalización de la violencia, que le pegue, que no le hable, que no le escuche, que no le pida la palabra, que no la voltee a ver. Y de aquí, cómo se va recogiendo la información, cómo se generan nuevos principios y cómo se revisan, se modifican estas y se vuelve a generar nuevo conocimiento. El tema de género, la transversalidad de género, es un factor fundamental para la equidad. Y bueno, voy a cerrar diciendo que el enfoque sistémico y hermenéutico me lleva a la propuesta y a la afirmación dura y contundente de que el Estado tiene una responsabilidad de distintos tipos objetiva con todas las mujeres que han muerto en el equipo de salud y tendría que hacerse cargo y generar un modelo de reparación integral para las familias
sobre todo con base en indicadores, no solamente para las mujeres, también para los hombres, pero principalmente para las mujeres o para aquellas familias básicamente que no tienen redes de apoyo. Existe una responsabilidad objetiva, internacional, nacional, y esa sería una propuesta muy específica junto con las cadenas de relevo del personal sanitario y el fortalecimiento de los comités hospitalarios éticos o bioéticos. Y quisiera decir que hay un modelo específico que ya están trabajando en muchos países que nos llevan la delantera y que trabajan con todo esto de las cadenas, los protocolos de afrontamiento y que tiene que ver con el peso de la educación en derechos humanos. Solo les dejo dos diapositivas con muchísimas fuentes, pero hay una serie de cultura abierta ahorita en este momento que ustedes pueden entrar a Australia, a Cambridge, a donde sea, prácticamente de manera gratuita. Está la American Medical Association, que tiene abierta toda su corpus, su repositorio, donde pueden encontrar toda esa información. Y por supuesto está la fuente abierta directa de la PAO. Y me disculpo por haberme tomado 3 minutitos más y les agradezco infinitamente. Aquí dejo mi participación, dejo de compartir. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Como siguiente parte vamos a hacer un pequeño resumen de las intervenciones, tanto Oscar como yo. Entonces, bueno, retomando desde la primera presentación, vimos que la violencia es parte tal vez fundamental del ser humano, y me atrevería a decir no solo del ser humano, sino de la naturaleza, como lo han dicho varios filósofos. Tenemos la violencia de una erupción de un volcán, de un terremoto, de las olas del mar, inclusive un parto puede ser en algunas partes violentos. Entonces, no podemos alejar esta parte de la condición humana, pero lo que sí podemos hacer es generar mejor y mayor educación, y sobre todo educación emocional. Y de ahí pasar a las metodologías para prevenir tantos actos de violencia y generar respuestas para irla disminuyendo a la mayor cantidad posible. También nos dimos cuenta que tenemos una sociedad altamente vulnerable, es decir, estamos en la época del genoma humano, de las tecnologías, de los viajes espaciales, y nos dimos cuenta que nuestro sistema de salud, nuestro sistema científico, tal vez no han estado a la altura para tener una respuesta inmediata. Sin embargo, se está trabajando en ello, y como estamos aquí presentes, pues estamos trabajando multidisciplinariamente, colaborativamente, para tener nuevas respuestas a esta nueva realidad. También se habló de la no maleficencia y la beneficencia, que han estado establecidos ya desde hace muchos años en el Código de Nuremberg y en la Declaración de Helsinki, en donde, pues bueno, el personal de salud siempre debe de ver por el bienestar físico, emocional, inclusive solamente confortar al paciente, como llegó a decir Hipócrates hace mucho tiempo. También estamos viendo que nuestro paradigma tiene que ser reestructurado, como mencionó la doctora Steines, a veces desde la autogestión y la búsqueda de nuevos conceptos, de una nueva verdad desde la epistemología. Y bueno, también tenemos que reestructurar nuestro concepto de solidaridad y de trabajo colaborativo. Sería por mi parte el resumen que haría, y le cedo la palabra a Oscar, no sin antes también compartirles un poco una pantalla. Espero que se pueda ver.